Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de compartir conocimientos, de compartir experiencias, conocer a nuevas personas, lo que nos tienen que contar en diversos ámbitos. Y en esta ocasión, pues nuevamente vamos a hablar del mundo de la literatura, ya que es importante que la gente aprenda que la cultura y el arte son los elementos que hacen grandes a los pueblos. Y si no hay cultura y arte, pues obviamente junto con la educación, pues los pueblos no logran ser grandes, no logran crecer y evolucionar. Y hoy soy muy contento porque hemos podido conectarnos nuevamente al Cono Sur. Nos encontramos ahora en Argentina, en Buenos Aires, y estoy conectado con un tocayo que conocí a través de las redes sociales. Empecé a ver su obra, me llamó la atención y bueno, platiqué con él y me hizo favor de atendernos y de recibirnos un ratito en su refugio, donde él se inspira para crear sus obras, para hacer sus investigaciones, y en base a esto, pues nos da acceso para conocer un poquito más acerca de él. Y soy muy contento de que esté con nosotros Marcelo García. Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de intercambio. Muchas gracias. No, por favor, hola Marcelo, un gusto para mí estar en contacto con vos, con la gente de México. Siempre abrir ventanas y puertas es bueno, eh, es importante para todos y bueno, yo soy el agradecido realmente por la invitación a este espacio y bueno, espero que sea fructífero, que puedan conocer algunas cosas de la historia y de las investigaciones que hago que hasta ahora desconozcan, que sean algo novedoso y que los interese. Gracias, Tocayo, muy amable. Y pues empezaría preguntándote si es tan amable de ponernos un poquito en contexto de quién es Marcelo García, sus antecedentes, su infancia, dónde vivió, con quién Ujú, creciste, cómo te acercaste inicialmente a la lectura, quién te inició y esos bien. antecedentes, ¿no? Si fueras tan amable. Ujú. Bueno, yo vivo en Buenos Aires, soy argentino, que nací en la provincia de Buenos Aires. Em, desde, desde muy chico, desde muy pequeño, la persona que en realidad me hizo interesar por la lectura era un gran lector, mi padre. Eh, Así que fue él el que me abrió las puertas de los libros. Eh, Desde muy pequeño recuerdo que lo que más me interesaban era una famosa colección que hoy se consigue en la Argentina, que prácticamente todos los niños han comenzado con lectura realmente interesante y distinta, no precisamente infantil, y que es una colección que se llama Martín Fierro, que por sobre todas las cosas abordaba temáticas de novelas de aventura, de Emilio Salgari, de este tipo de historias, también cosas de Argentina, de la literatura argentina, pero sobre todo con el género de la aventura, ¿no? Y siempre al mismo tiempo relacionado con temas históricos. Entonces, eso fue una puerta muy, muy, muy interesante, sobre todo para un niño. Y un día actualmente sigue sucediendo en la Argentina que esos libros son como la entrada a otro tipo de lecturas no tan infantiles. Y bueno, eso fue lo que a mí me sucedió siendo niño de la mano de mi padre, fundamentalmente. Muy Así que bien. esa fue, fue el primer paso en una lectura un poco distinta. Y Marcelo García va evolucionando en su edad, en su vida. Llega seguramente Ujú, a la instrucción que aquí en México le llamamos secundaria, aquí luego le llamamos bachillerato o preparatoria. ¿Y ujú. cómo vas evolucionando, Tocayo, en tu acercamiento a a la literatura? ¿Cómo se va dando Bueno, este? lo que a mí me motivó ese tipo de lectura, insisto, con el tema de la temática histórica, que era la que mayormente abordaba esa colección, eh, fue interesarme muchísimo en la historia en general y después, con el tiempo, buscar hacer foco
puntual en la historia argentina. Yo desde hace muchos años llevo adelante un espacio en internet que se llama historiasladb.blogspot.com, que aún sigue manteniendo de una manera un poco romántica, si bien los tiempos ya son distintos y bueno, las ocupaciones a veces no permiten estar todo el tiempo abocado a eso, pero lo sigo manteniendo, y allí yo empecé con el tema de la escritura, sobre todo. Ya me puse en otro rol y decidí que quería completar la historia. Yo no soy un escritor o un lector revisionista, pero sí considero que hay hechos de la historia que tienen que ser contados con más elementos, con más datos, vistos desde otra perspectiva, darle otras miradas, para completarlos. Eso me sucedió inicialmente con este espacio de internet. Precisamente el nombre hace referencia a estas cuestiones, ¿no? Historia al lado B, ¿sí? A veces el costado que no vemos de determinados sucesos, de determinados hechos de la historia. Y luego, sí, con el tiempo, hace ya bastante, busqué el nicho que yo creo que faltaba para en lo que respecta a la historia argentina. Puntualmente, yo soy un investigador que busca muchísimo sobre la curiosa relación que tuvo la Argentina con los nazis, y luego, a raíz de eso, que es ya prácticamente un nicho en sí mismo hoy en día, sobre todo acá en la Argentina, y que va tomando mucho cuerpo, va cobrando mucho impulso, es a su vez la relación del primer peronismo con el nazismo. Así que, bueno, ese fue un que me llevó al tipo de investigaciones y el tipo de escrituras que yo hago hoy en día. ¿Y cómo fue que te interesaste por esa relación? ¿Cómo fue que lograste encontrar algún hilo, alguna idea que te llevara a preguntarte, bueno, ¿por qué Argentina Ujú. recibió a, a estas personas de Alemania que, pues a los ojos del mundo, pues eran personas que se habían portado mal, habían hecho demasiadas travesuras y, y habían creado bastante caos, ¿no? A nivel mundial. Y Entonces, más peso también. ¿qué fue lo que te Ujú. llamó la atención para decir, bueno, yo quiero saber más? ¿Qué te detonó ese interés? Bueno, bueno, sobre todo a mediados, finales de los años 90, que en la Argentina comenzaron a salir a la luz que vivían y estaban protegidos y gozaban de una vida prácticamente normal. Y eso comenzó a salir en los medios de difusión, sobre todo en la prensa escrita. Eh, Recuerdo eh, tres casos puntuales que activaron en mí este interés, esta, em, este, búsqueda de cómo fue que pudieron llegar y estar durante tanto tiempo en mi país. Los casos sobre todo a finales de los 90, de Walter Kuschmann, de Joseph Schwarzenberg, y tal vez el más notorio, el que más espacio tuvo en los medios periodísticos, fue el de el jerarca nazi Erich Priebke, que fue ubicado después de muchas décadas de estar viviendo en la ciudad de Bariloche, en la Patagonia Argentina, y de ser prácticamente considerado por esa ciudad tan importante de la Argentina como un benefactor dentro de la sociedad, ¿sí? La zona de la Patagonia Argentina, y en especial en Bariloche, es una zona donde se dio una gran concentración no solo de alemanes, sino después, y sobre todo con el final de la Segunda Guerra Mundial, se dio un aluvión de nazis que encontraron refugio sobre todo en esa zona del país, aunque obviamente no de manera exclusiva allí, ¿no? Estuvieron prácticamente en todos lados. De modo que esos tres casos a mí me generaron, siendo muy joven,
este interés de cómo podía ser que estas personas hubiesen no solamente escapado a juzgamientos, ¿sí? A las manos de la justicia, sino cómo podían haber estado durante tanto tiempo evidentemente protegidos e incluso bien vistos por mucha gente. Así que eso fue el comienzo. Y además, para esa misma época, un poquito después, el interés se potenció mucho más de la literatura, de la escritura, de la investigación histórica en realidad, con un autor, lamentablemente ya fallecido, un investigador, un muy buen investigador argentino, Carlos de Napoli, que fue, digamos, mi inspiración para el tipo de investigaciones que yo hago hoy en día. Perfecto, muy bien. Pues entonces ahí está el detonador que hizo que Marcelo García decidiera irse por esa línea. Bueno, de por sí ya traía el antecedente de lo histórico, ya le había llamado la atención desde su infancia, de su juventud, y bueno, encuentra un tema muy interesante y muy fuerte en la Argentina. Digo, también se dio en otros países de Sudamérica, pero particularmente en Argentina, también por los regímenes que tenía Argentina en aquel tiempo, ¿no? Cuando la Alemania nazi cae, y también había regímenes, tengo entendido que eran empáticos con el tipo de gobierno que manejaba Adolfo Hitler, y entonces por eso le dan la entrada completa a ellos en Argentina. Y entonces, a raíz de todo de este boom, ¿cuál es la primera investigación que realizas y que ya plasmas en un libro, Marcelo? Bueno, yo actualmente tengo 2 libros publicados. Acá estoy trabajando en 2 posibles libros más, que están en plena fase de escritura en este momento. La temática es siempre similar, insisto, el tema de los costados ocultos de las cuestiones que no son que no son conocidas, ¿no? No son tan conocidas, no son conocidas de esta relación tan particular que tuvo sobre todo el primer peronismo, aunque no exclusivamente, porque durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón en la década del 70 también hubo muchísimas relaciones filonazis. Eh, pero, digamos, a mí me interesó muchísimo, un poco tomando esto que vos decís, de incluso gobiernos de facto y no de facto también, pero sí en lo que se llamó en la Argentina la década infame, que fue una serie de una sucesión de años en la que se dieron gobiernos fraudulentos, ¿sí? Colocados sobre todo por los grandes intereses económicos eh, de la oligarquía y también sostenido por elementos nacionalistas de la Argentina. Lo que derivó después en el golpe militar de 1943 de un grupo militar que en ese momento conformaba una logia secreta militar llamada GO, Grupo Obra de Unificación, entre quienes estaba un joven militar que era precisamente Juan Domingo Perón. Este grupo era un grupo decididamente fascista y filonazi, fue presionando a estos presidentes fraudulentos el principio de los 40 aquí en la Argentina, hasta que llegó el momento en que su afinidad con los agentes del nazismo que actuaban en la Argentina desde ese momento y desde antes también, se determinó que ante la perspectiva de una posible derrota de la Alemania de Hitler en el conflicto bélico, se estableciera en la Argentina un gobierno que fuese amigable, permisivo con los intereses alemanes y nazis sobre todo, y que sentara las bases de un sistema, de un régimen político militar que les diera la chance de encontrar lo que buscaban los alemanes desde hacía bastante tiempo, que era un puerto seguro, sobre todo pensando en los días de posguerra. Así de que ese fue un poco el escenario que se daba en la Argentina y que se termina de concretar el 4 de junio de 1943 con el golpe del GO, un golpe que estuvo financiado por la embajada alemana en Buenos Aires, que mantenía estrechos contactos con importantes agentes locales
y que estaban en Europa, no solamente en Alemania, sino también en España, que era una parte importante de la triangulación del traspaso de divisas, de bienes de diferente índole, y que luego fue fundamental para la llegada de diferentes personas muy comprometidas con el accionar del nazismo previo y durante la Segunda Guerra Mundial, y que con la caída del régimen de Hitler encontraron ese puerto seguro en la Argentina una vez que sube al poder de manera efectiva Juan Domingo Perón a la presidencia en el año 1946. O sea, le dio un timing perfecto. Para los alemanes, la Argentina ya había sido muy importante en el hemisferio occidental, sobre todo por cuestiones geopolíticas, ¿sí? La ubicación de la Argentina, que en su punto sur más extremo permitía el paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, por ejemplo, el establecimiento previo de muchísimas comunidades alemanas a lo largo y ancho de todo el país, y sobre todo el establecimiento de centenares y centenares de firmas, de empresas alemanas, esto estoy hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron pie en la Argentina y que encontraron además estas simpatías germanófilas, luego nazis, que le abrieron el panorama para que ese puerto seguro sea algo concreto y real. Así que un poco la historia viene por allí, ¿no? Digamos, la Argentina no fue el único país del mundo en recibir inmigración de nazis. Estados Unidos tal vez haya sido el país que más le compitió en esto a Argentina, con muchos casos que fueron públicos, ¿sí? Y notoriamente conocidos. Pero la diferencia es que en Argentina se planificaba la continuidad en lo más alto del poder de personajes que fuesen afines a las ideas del nazismo, y que incluso se llevó a barajar la idea de que esta misma Argentina fuera un trampolín para el resurgir de un supuesto cuarto Reich luego de la derrota de Hitler en la guerra. Mira nada más qué interesante, ¿no? El hecho de que estaban planeando resurgir, ¿no? De sus cenizas y volver a empezar a lanzarse con todo para retomar sus posiciones, ¿no? Ya que no olvidemos que Sí, la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues fueron iniciadas por Alemania, ¿no? Las dos. Y las dos por cuestiones territoriales, ¿no? Los dos reclamaban territorio y por eso empezaron a pelearse con los de junto, ¿no? Querían su territorio y ahí empezaron exacto. los problemas, ¿no? Y mira, yo no tenía el Sí, dato sí, de que Estados Unidos también había recibido muchos nazis, ¿eh? Eso sí sí, no lo tenía yo sí. Bueno, en conocimiento. Te nombro, te nombro dos casos, y si bien nos interesa mucho más el tema puntual de la Argentina, te nombro dos casos. Uno fue el de Werner von Braun, que terminó siendo el director de la NASA y el hombre gracias al cual Estados Unidos pudo llegar a la Luna, ni más ni menos. Werner von Braun era un oficial de las SS y era el jefe de cohetería militar de Hitler. Eh, bajo la dirección del departamento de cohetes militares de von Braun en la Alemania nazi, se llegaron a desarrollar y a fabricar las bombas con las que, entre otras cosas, por ejemplo, Alemania bombardeó durante un año seguido a Inglaterra, las bombas B1, las bombas B2. Bueno, ese hombre fue director de la NASA. Y otro importante criminal de guerra nazi contratado por la CIA en los Estados Unidos fue Klaus Barbie, que fue enviado luego, varios años después de haber sido contactado por los estadounidenses, a Sudamérica, más concretamente para ser el ideólogo y la cabeza del operativo que derivó en la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia a finales de los años 60. Esas dos personas estaban contratadas por los Estados Unidos. El inicio de la OTAN en Europa
el primer director de la OTAN fue Reinhard Hellen. Reinhard Hellen, en el momento de la creación de la OTAN, con el apoyo de todas las potencias occidentales e incluso democráticas, era bien conocido por todos. En ese momento lucía traje, pero un par de años anteriores lucía el uniforme con las calaveras nazis y con las esvásticas nazis, porque era el jefe de inteligencia en el este europeo y tenía toda la base de datos que a los norteamericanos y a los ingleses sobre todo les interesaban sobre las actividades del comunismo en Europa. Así que ahí yo te nombré 3 casos, uno en Europa y 2 en Estados Unidos, que estuvieron a la vista de todos. Fíjate, qué interesante, Y ¿no? hubo centenares de miles más que ingresaron a los Estados Unidos. ¿sí? Argentina, ya te digo, la gran diferencia que tuvo fue que más que buscar solamente la materia gris alemana, que también la buscó, porque también ingresaron científicos y gente que era de importancia y de valía, hubiese sido para la industria y para la ciencia argentina, en realidad lo que se buscaba era ese reemplazo de la Alemania nazi caída en una zona tan lejana del mundo para ellos como Sudamérica, para utilizarlo como pivot o como trampolín y, llegado el caso, resurgir. De hecho, bueno, si querés pasamos un poco a contarte alguna de esas relaciones tan curiosas entre Argentina Sí, y el sí, nazismo. Yo adelante, adelante. en 2017 publiqué mi primer libro, quienes se los muestro es La gente nazi, Eva Perón y el tesoro de Hitler. El libro está eh, editado por el grupo Random House, uno de los grupos editoriales más grandes, a través del sello de Sudamericana. Y obviamente es un título que generó mucha controversia, dio mucho que hablar acá en Argentina, porque sobre todo menciono desde la portada a una de las figuras más significativas para la historia argentina, una de las de personalidades más memorables y que más devotos y fieles sigue teniendo incluso en Argentina, como es Eva Duarte de Perón, pero que creo que en realidad es una figura sobre la que, como contaba un poquito al principio en nuestra presentación, faltaban contar muchas cosas. Entre ellas, cómo se logró insertar en un mundo de relaciones filonazis desde apenas llegada a la capital federal, cuando era prácticamente una posadolescente y que llegó con una mano atrás, una adelante, como decimos acá, digamos, sin nada, y cómo rápidamente se pudo insertar a través del mundo artístico con el mundo filonazi, dada esa afinidad política que tenía la gente con la que se empezó a rodear. En ese libro yo cuento, entre otras cosas, un poco el conflicto de intereses que tuvo la pareja presidencial, integrada por Perón y por Evita, en lo que se refería concretamente al manejo de los fondos millonarios de los nazis en la Argentina. ¿sí? Ellos tenían disidencias, choques en lo que correspondía ser o no. A ver, para no marear, digamos, porque digamos, tiene muchas Aristas. aristas este tema. Sí, porque digamos, es interesante, yo allí en este primer libro cuento no solamente cómo Eva ingresa al mundo de relaciones filonazis, sino cómo paralelamente, en principio sin conocerse, lo hace Perón, casualmente con gente que eran conocidos comunes para ellos. Entonces se produce ese primer encuentro que se da, y yo acá en el libro lo cuento con mucho lujo de detalles, mucho tiempo antes de lo que la historia oficial argentina nos ha contado durante décadas. ¿sí? La historia nos cuenta que Perón y Eva se conocen una noche de enero de 1944 en un
festival a beneficio de los damnificados por un gran terremoto, terrible terremoto sucedido en la provincia de San Juan en el año 1944, y en realidad ellos, yo cuento todo en el libro, se conocían al menos, y esto es lo importante, está documentado, desde el año 1941 por ser integrantes de células que colaboraban con los efectivos nazis y con los intereses económicos del nazismo en la Argentina. Así que esa historia en sí misma ya destraba toda una serie de sucesos que a muchos les parecen que es una novela, pero lamentablemente no es una novela. Lamentablemente está documentado. Y esa es otra de las características de mis trabajos de investigación, el documento. El documento es inapelable. Yo trabajo mucho con documentos desclasificados, he mandado a pedir documentos afuera, a Estados Unidos, a Inglaterra. También consulté y consulto permanentemente el material desclasificado aquí en la Argentina. Y ahí insisto, digamos, la documentación empieza a mostrar el lado oscuro de esa luna y a sacar a la superficie cuestiones que la verdad eran desconocidas para la mayoría de los argentinos, por lo menos, hasta que apareció este libro. Es muy, muy interesante ver cómo se fueron tejiendo alianzas y traiciones, que entre otras cosas van a derivar, entre otras cosas, en la posterior caída de Perón en 1955. Pero bueno, en fin, creo que estoy a lo mejor yéndome un poco No, bien, por las bien. ramas, pero porque el tema es así, es laberíntico, tiene muchas ramificaciones. Bueno, nada, y es realmente interesantísimo ver cómo a través de documentos estos personajes muestran otra cara que no es la que se nos hizo conocer en los libros tradicionales de historia o en el relato oficial de la historia argentina. Así es, eso es lo importante. Cuando hay trabajo de investigación, pues se conoce un poco más la realidad de las cosas que Ujú. se vivieron. Y entonces, de acuerdo a esa investigación que realizaste sobre esta figura tan emblemática y tan poderosa de Argentina como es Evita, este, pues sí era tan poderosa como los que no vivimos en Argentina, tenemos la percepción de que realmente la que mandaba era Evita y la que movía todo el entramado argentino era Evita en realidad y no era Juan Domingo. Muchos tenemos esa idea de que Evita era la que movía todo, no era Juan Domingo Perón. ¿Es algo así lo que tú Bueno, encontraste? sí, tal cual. Eso fue un poco lo que más sorprendió de esta primera publicación. Eh, Eva era el verdadero cerebro detrás de lo que fue el régimen peronista. Eh, Hacía movimientos tras bambalinas que eran realmente obras maestras de la conspiración. Para ponerte un ejemplo, yo muestro, no solamente referencias, sino que muestro documentos en donde, al menos desde 1941, Evita, siendo muy joven, como todo lo que le pasó en su vida, porque todo fue siendo muy joven, incluso su muerte a los 33 años, cómo Evita fue cabeza de uno de los 3 grupos de colaboradores, de agentes que actuaban de diferentes maneras en la Argentina en beneficio de los intereses, sobre todo económicos, no necesariamente ideológicos, sobre todo económicos, con los nazis. Eva fue cabeza de un grupo que se llamaba Strockfrauengruppe, que traducido al castellano quiere decir grupo de mujeres de paja o testaferros. ¿Sí? Evita, ese fue el primer gran rol que tuvo para el engranaje económico y financiero de protección del nazismo en la Argentina. Gracias a conocidos que ella tenía desde su paso, desde su inicio en el mundo artístico,
que eran filonazis y que conocían a este grupo ascendente de militares que luego terminó con la llegada de Perón a la presidencia. Ella comandaba uno de esos grupos, que luego terminó siendo integrado totalmente por mujeres, que estaban en general relacionadas de manera muy cercana, incluso familiares, con este grupo de militar del GO, que toma el poder en 1943 para establecer ya una dictadura dura, férrea, nazista y pro-nazi en la Argentina, preparando el terreno de lo que estaban ellos ya previendo que iba a suceder, que era una derrota alemana en la guerra. La importancia, el peso de Eva Perón queda patente, queda muy, muy, muy claro en el momento de su muerte, que es cuando a Perón se le empieza a despedazar su administración de gobierno, precisamente porque el verdadero nexo fiel con los intereses del nazismo en la Argentina era Eva y no era Perón. Perón, según la visión de los nazis de ese entonces, los nazis de posguerra, terminó traicionándolos, incluso a ellos, porque previo a un acuerdo anterior que se había hecho de palabras entre ese grupo filonazi militar y los nazis a través de la embajada alemana en Buenos Aires, era el de preservar los bienes alemanes en la Argentina, que eran millonarios porque abarcaban todos los aspectos de la economía nacional, tenían empresas en todos los rubros, desde farmacéuticas, industria pesada, tecnología, todo. Y Perón quiebra ese acuerdo cuando sube a la presidencia y, entre comillas, argentiniza, se apropia con esas firmas alemanas, le impide a los alemanes que estaban vencidos en el campo de batalla, pero no en el campo económico y financiero, en la Argentina y en el resto del mundo, les impide tener control a estos bienes millonarios y los apropia. Eva y Perón tenían un profundo desacuerdo con esta política, y tal es así que Eva, y esto es lo fundamental que yo cuento en el libro, se transforma en un agente nazi, sobre todo en el año 1947, cuando hace su famoso viaje a Europa, recorre varios países, y allí cumple una doble misión. Una fue la formalmente y secreta pedida por Perón, que fue la de generar el sistema que luego derivó en lo que nosotros llamamos la ruta de las ratas, que fue una masiva inmigración de importantes nazis hacia Sudamérica y muy en especial hacia la Argentina, o sea, dejar establecida esta organización, cosa que hizo efectivamente, pero al mismo tiempo, por orden de los jefes nazistas en la Argentina, poner a resguardo gran parte del tesoro alemán, el tesoro de Hitler, el famoso tesoro nazi, que es variopinto y que no solamente estaba en la Argentina, y que no eran solamente monedas de oro, en Europa, pero fuera del conocimiento de Perón. Perón se entera de estos movimientos de Evita cuando fallece Evita. Esto es lo que yo cuento en el libro. Y insisto, está largamente documentado, sobradamente documentado, y eso es lo principal, ¿sí? Lo más importante para mí a la hora de plasmar un ensayo de este tipo, que es tan arriesgado, ¿no? Pero bueno, el título de ese libro, en ese caso, justifica plenamente por el contenido de la investigación. Así es. ¿Y qué tanta resistencia tuviste para poder encontrar este material, sobre todo en Argentina? O sea, tal vez afuera sea menos posible que haya resistencia a otorgar documentación, pero en el propio país, ¿qué No, tal, no, 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 resistencia al acceso a la información no. En la Argentina, obviamente yo he trabajado con material del Servicio de Inteligencia británico y norteamericano, no hay inconveniente, igualmente también se consigue acá en la Argentina, pero el tema con los documentos en Argentina es que mucho fue destruido durante décadas. ¿Sí? Sistemáticamente se fue haciendo desaparecer gran parte del material. Lo que queda del material que se puede acceder, desclasificado, y que así mismo es muy revelador,
sobre estas cuestiones está en el Archivo General de la Nación y digamos, ahí no hubo resistencia para presentarlos y dejarlos consultar. En el Archivo General de la Nación, de hecho, hay un documento muy importante que habla sobre la declaración testimonial en una comisión aliada de posguerra en Europa del general von Lierz, que era un militar alemán que había estado asignado al puesto de agregado militar en la embajada alemana en Buenos Aires desde finales de los años 30 a principios de los, como para que el propio Perón en el año 44 enviara, siendo en ese momento vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, o sea, el hombre más poderoso de la Argentina sin ser presidente, en el movimiento militar que había copado el poder, Perón se encarga como ministro de Guerra de enviar, y esto está documentado en el Archivo General de la Nación, unas 11.000 cédulas y unos 8.000 al menos pasaportes argentinos en blanco para ser utilizados por nazis que pretendían ya en ese momento, en julio de 1944, emigrar hacia la Argentina. Eso también está plasmado en el libro. Y esa documentación fue consultada en persona y fotografiada por mí en lugares de la Argentina. O sea, no hubo problemas para conseguir la documentación. Sí hubo a lo mejor muchas más reacciones en lo posterior con la aparición de ese primer libro. Y ni que hablar con el segundo, ¿sí? Con Perón Exacto. y la raza argentina. Pues también generó muchísima polémica, incluso hasta que salió en el 2019 este libro, es si quieren se los muestro. Sí, sí, Este es el segundo libro, ¿sí? Perón y la raza argentina, no sé si se ve bien allí. En donde también abordo otras cuestiones muy sensibles porque uno de los ejes principales es el rol que cumplió el doctor Ramón Carrillo en la Argentina, que es también otro de los hombres más venerados de la historia argentina y que hasta la aparición de este libro y hasta una reciente polémica que se dio en la Argentina, también un poco por el libro, sacó a la luz también un costado absolutamente desconocido, germanófilo y filonazi de Carrillo, que fue de hecho el primer ministro de Salud de la Nación, nombrado por Perón desde su primera presidencia, y que desarrolló una política sanitaria inédita para la Argentina, campañas de vacunación, de prevención inédita, esto es innegable, pero que también tenía su otro costado, en absoluto conocido, que era de la relación con nazis y su admiración con determinadas cuestiones referidas al nazismo. Eso es lo que yo también cuento acá y, digamos, hago mucho más foco en la entrada al país, no ya de otro tipo de criminales, sino, o de militares, sino de médicos, de científicos, de investigadores, que también pudieron ingresar a la Argentina, en muchos casos con su verdadero nombre, en otros no, a la Argentina de Perón. Pero, insisto, la resistencia vino más de gente seguidora de Perón, de Eva, ¿sí? Enrolada en el peronismo, ante la evidencia molesta, perturbadora. Incluso para mí como escritor fue incluso bastante complicado porque lograba unir temas y armar un rompecabezas que era incluso difícil de creer, ¿sí? Entonces, en esto que Uno me tiene... comentas, Tocayo, quiero entender que ese personaje, el doctor Carrillo que mencionas, era fiel seguidor tal vez de otro personaje que estuvo por ahí un tiempecito viviendo en Argentina y que cuando iba a ser atrapado logró escapar a Brasil y murió en Brasil, que fue Joseph Mengele, el doctor Bueno, Muerte. por supuesto que estuvo, a ver, yo en el libro Perón y la raza argentina
Trato de resumírtelo un poquitito, digamos, porque también es un título muy polémico, ¿sí? Porque de hecho a mí me lo han planteado muchísimo, la raza argentina. La raza argentina no existe, la raza argentina. Bueno, a ver, si te parece, te hago una pequeña reseña Sí, sí, de sí, dónde adelante. viene el título, ese concepto, y esta idea que se reflota en la llegada de Perón al poder también, pretendiendo gestar una característica poblacional, digamos, de alguna manera, que en definitiva fuese afín, adicta a su propio régimen de gobierno. Esto tenía muchísimas variantes, pero venía muy, muy emparentado con viejas ideas que surgieron en la Argentina, un poco en paralelo a otras partes del mundo, pero también en la Argentina, en la que hubo pensadores, científicos, médicos, por supuesto religiosos, políticos, militares, pero en este caso lo que más nos importa con el libro es el pensamiento de médicos y de científicos de principios del siglo XX en la Argentina, entre ellos José Ingenieros, entre ellos José Ramos Mejía, que fueron impulsores en ámbitos locales de la eugenesia, ¿sí? Del tratamiento, ¿sí? De la genética humana, de la investigación sobre la genética humana para su perfeccionamiento, su mejoramiento, ¿sí? Estos médicos, aunque no fueron los únicos, por supuesto, hablo en extenso de ellos en el libro, de los otros también, formaron parte de una corriente que ya en la década del 20 en la Argentina hablaban de purificar la raza y de formar una raza argentina. En ese caso, sí se buscó, si bien la Argentina fue luego un emblema de lo que fue la inmigración europea, sobre todo hacia nuestro país, ya en ese momento esta corriente de pensamiento promovía, y textual esto de José Ingenieros, la inmigración de gente blanca, esto muy especificado en sus textos, europea. ¿Sí? Y la idea de este grupo compacto de eugenistas, llamémosle así, era el del paulatino reemplazo de los pueblos originarios en la Argentina por esa inmigración blanca y europea. Dentro de ese grupo de pensadores, llamémosle de ese modo, estuvo un joven Ramón Carrillo, ¿sí? Que se plegó sobre todo al pensamiento de José Ramos Mejía, que iba en esta línea, ¿no? Todo ese grupo de médicos y de científicos se basaban en la teoría, en lo que se llamaba la teoría de la degeneración de un italiano fascista, claramente fascista, que era Cesare Lombroso. Esa teoría de la degeneración sostenía que había características físicas en el rostro, en el cuerpo, por medio de las cuales era fácil identificar a la gente con problemas mentales, con posibles delincuentes, en fin, con enfermos, con homosexuales también. Y eso derivó en un plan siniestro que se buscó concretar, pero que era prácticamente imposible. Primero porque esas teorías no eran científicamente comprobables, quedó claro, pese a que cobró mucha importancia, en este caso en la Argentina, ese movimiento. Esos médicos, y sobre todo Lombroso, fue puntal para el surgimiento de otro médico que, además de llegar a la Argentina en el año 30, en los años previos había trabajado de manera oficial en el gobierno fascista de Mussolini en Italia. Y seguía esa misma corriente de pensamiento. Bueno, a todo ese grupo adhería un joven Ramón Carrillo que desde muy temprana edad, digamos, apenas recibido de médico, a eso me refiero, fue a realizar cursos de perfeccionamiento y de actualización a Europa y que termina siendo muy cercano a grupos alemanes
en esos lugares donde estuvo. Estuvo en Alemania, estuvo también en Holanda, donde además, y esto también lo cuento con lujo de detalles en Perón y la raza argentina, podría haber conocido a el médico nazi Karl Peter Barnet, que casualmente en el año 1947 ingresó acá en la Argentina, que es otro de los que está sobre todo destacado en la portada de es él, es un médico danés de las SS, que fue contratado, yo tengo las fotos de los documentos originales, por el Ministerio de Salud del gobierno peronista. Pues Perón se interesó muchísimo por los trabajos de Barnet a través de sus contactos con el SD, con el Servicio de Seguridad de los nazis, aún en la posguerra, contactos que tenía acá en la Argentina y que mantenía de su paso por Europa, y lo manda a contratar a Carpenter Barnes, que no hacía otra cosa más que experimentar la cura, entre comillas, todo esto que estoy diciendo, la cura a la homosexualidad. ¿Sí? Barnett trabajó, por decirlo de algún modo, si se puede decir así, experimentó, sobre todo en el campo de concentración de Buchenwald, en donde casualmente se enviaban a los prisioneros homosexuales. Hizo barbaridades, experimentos indecibles. Bueno, él fue uno de los que llegó acá, está la documentación, están los contratos que se le hicieron, y entre otros también, bueno, y nos fuimos un poquitito, pero valía la pena contar todo esto, Joseph Mengele. Joseph Mengele tuvo años de absoluta libertad, se movía a discreción por diferentes partes de la Argentina, ingresó con documentación falsa a nombre de Helmut Gregor. Fue consultado y tengo, de hecho, están en el Archivo General de la Nación, y por suerte yo los pude tener incluso en mis manos, están los documentos que atestiguan el ingreso de Mengele a la Argentina en estas circunstancias y con estas características. Si bien Mengele, digamos, no vino a trabajar en lo que habitualmente hacía, con su experimentación horrorosa también en el campo de Auschwitz, en donde también trabajó con Barnett, el que mencionábamos anteriormente, sí pudo ser dueño incluso de establecimientos químicos farmacéuticos que llegaban a producir medicamentos acá en la Argentina. De hecho, existe la documentación que con su propio nombre, porque luego de un par de años de estar en la Argentina, se sentía tan protegido que fue a la embajada alemana y reclamó un documento con su verdadero nombre. Digamos, Mengele en la Argentina llegó a vivir con su propio nombre, y con un documento oficialmente entregado. Siendo ya de vuelta Joseph Mengele, compró un laboratorio que se llamaba Fadrofarm, fábrica de drogas farmacéuticas, esa era la sigla, y él era el dueño, él era el propietario. Y figuran los papeles que hoy en día se pueden consultar acá. Después fue socio mayoritario de otro que se llamaba Laboratorios Wonder, o sea que tuvo una actividad relacionada con su tema de médico, pero prácticamente a la vista de todos. Incluso, pese a que Perón, tal como habitualmente hacía, se encogía de hombros y sonreía cuando le hacían preguntas que lo incomodaban, en sus memorias grabadas, o lo de las memorias grabadas de Perón, él mismo reconoce haber tenido reuniones en la Quinta de Olivos, que es la quinta oficial de descanso y de residencia hoy en día del presidente de la Nación. Recibía a Helmut Gregor, o sea, reconocido incluso por Perón. ¿Cómo se relaciona esto para que yo haya podido escribir un libro en donde dice Perón y la raza argentina? Bueno, para resumirlo un poco, cuando Carrillo regresa de Europa,
hay dos cosas que llaman mucho la atención. Una, que antes de volver a la Argentina, acepta la invitación que le hacen en uno de esos cursos y de congresos a los que había asistido, que le hacen laboratorios alemanes que ya trabajaban para el régimen de Hitler. ¿Sí? Él desecha la invitación que le cursan laboratorios norteamericanos para ir a trabajar a los Estados Unidos y se queda trabajando en Berlín, con lo que él mismo, a través de documentos que son cartas que se enviaba con Perón, que yo también pude consultar, confiesa o le cuenta a Perón que él trabajó en el grupo de investigación que, entre otras cosas, derivó en las píldoras que los alemanes utilizaban para darle a los soldados y que los hacían marchar 5 o 6 días seguidos sin necesidad de descansar, de alimentarse, antes de volver a Argentina. Cuando vuelve a Argentina, ya para mediados de la década del 30, viene con muchos contactos hechos con los alemanes en Europa y se relaciona con el grupo de militares de Perón. Y tal es así que ese grupo de militares hace que sea Carrillo nombrado director de neurocirugía en el Hospital Militar Central, el hospital militar más importante que tiene la Argentina y Buenos Aires. Allí también yo cuento en el libro, y está la fotografía incluso de los documentos que lo atestiguan, hace muy buenas relaciones con médicos alemanes que ya trabajaban en el Hospital Militar Central. Digamos, es todo un combo que se empieza a conformar también desde el punto de vista médico-científico y resurge esta vieja idea de la que hablábamos antes de pensadores, de médicos y de científicos de principios del siglo XX, de el moldear una raza argentina. En este caso, con el gobierno peronista y con Ramón Carrillo, puntualmente para dar forma a, llamémoslo así, peronistas perfectos. Gente que desde chica, desde niños, corolario, digamos, como hecho más impactante para hablar de este concepto de la idea de esta nueva formación de raza argentina en tiempos de Perón, y está transcrito también en el libro, una serie de conferencias que el propio Carrillo se encargó de dar en el año 1950, no ante médicos, ante pares, ante científicos, ante gente de ciencias, sino ante la cúpula de las Fuerzas Armadas completas en la Escuela de Altos Estudios Militares en Buenos Aires. Yo tengo la transcripción completa de la versión taquigráfica de esta serie de conferencias, fueron durante 3 días ante exclusivamente militares, en donde se habla de, primero, loas al régimen de Hitler desde el punto de vista sanitario y las medidas médico-sanitarias que se habían tomado, se ponen como ejemplo, incluso muchas de ellas, incluso con instituciones médico-militares existentes en la Alemania nazi, y que Carrillo le propone a la cúpula militar y a Perón replicar en la Argentina, cosa que afortunadamente no se llegó a hacer. Pero digamos, la idea estaba, la idea era real, parece un cuento macabro, parece fantasía, pero era real. Y en esa serie de conferencias, Carrillo, que insisto, nadie le quita mérito a las monumentales campañas de sanidad y de prevención que desarrolló durante los 2 primeros gobiernos peronistas en la Argentina, tenía este costado, que es lo que yo me propuse contar, y es que va un poco en sintonía, lo mismo que con el primer libro, de aquello de en este caso sobre algunas otras derivaciones y ramificaciones que puedan ser nuevos libros. Digamos, insisto, mi trabajo de investigación, mi interés, pasa fundamentalmente por sacar a la luz esa documentación que estuvo puesta durante mucho tiempo
debajo de la alfombra, que no se dejaba ver por el relato oficial, y que está ahí y que es demostrable. Eso creo que es el gran fuerte de mis investigaciones y un poco lo que más impacto ha generado, porque la evidencia de la documentación, insisto, la documentación no solamente son documentos oficiales, sino a veces son, como en el caso de Carrillo y Perón, cartas que se intercambiaban entre ellos, que pueden ser consultadas hoy en día. Y ahí aflora la verdad de la cuestión. Ahí estos dos personajes estaban diciendo en privado los planes que tenían. Y eso Sí, tiene un valor incalculable. sí, pues Documental, ¿no? Digo. así es. Sí, sí, siempre el documento, la fuente siempre le va a dar la validez a los hechos y a las situaciones. Y en este caso, como podemos escuchar, mi tocayo Marcelo García ha hecho un trabajo espectacular de revisión, de darle lógica a todos los elementos, de irlos colocando en su lugar y poder encontrar los hilos conductores que permiten proponer una, una idea acerca de lo que se estaba pensando manejar en aquel tiempo de la historia de la Argentina, la cual es realmente fascinante. Yo estoy fascinado con todo lo que nos estás presentando en tus libros, Marcelo, y te agradezco mucho que nos hagas favor de compartirnos con tanta pasión y con tanto detalle tu trabajo, porque realmente lo que vale la pena es la pasión con la que se hacen las cosas, y en este caso, pues, se nota la pasión que tienes por lo que haces, y eso es fabuloso, y bueno, nos comentabas que hay dos líneas más por ahí de investigación que ya estás trabajando, que tienes ya en proceso, y que seguramente muy pronto pues tendremos noticias de nuevos productos finalizados ya de investigación de Marcelo García para que siga siendo tan aportador, porque pues esos libros van a quedar en la historia de la Argentina, van a quedar ahí porque están perfectamente documentados y van a crear la nueva historia de Argentina y sin quererlo, así como el COVID nos ha venido a hacer parte de la historia a todos debido a esta pandemia, pues también el trabajo individual hace que cada quien tome su lugar en la historia, ¿no? Y seguramente Marcelo García va a tomar su lugar en la historia argentina muy pronto, porque debe ser reconocido todo el esfuerzo que está realizando por trabajar. Qué bueno que me alegra saber que no has tenido mayor problema o mayor situación en el sentido de manejar documentación, porque pues desgraciadamente ya sabes que cuando se tocan fibras sensibles, pues hay gente que no le gusta y empieza por ahí a molestar y me alegra mucho que hasta el momento pues estés bien y que no tengas ningún problema en ese sentido y ojalá ya así siga tu trabajo, que Dios te siga cuidando porque es importante que cuide a quienes se dedican a dar a conocer la verdad de las cosas, a dar a conocer la verdad de las cosas porque es importante conocerla y pues que muy pronto y aquí en Mentes Libres, Bookstores aquí al ladito, pueden solicitar los libros de Marcelo García con mucho gusto y los tendremos para ustedes porque son materiales verdaderamente interesantes y verdaderamente necesarios para la historia universal, porque al final de cuentas es una parte de la historia universal, lo que pasó en el Cono Sur, y así imagínense como Marcelo ha hecho un gran trabajo de investigación en su país, pues seguramente hay otras personas que en sus países también están buscando hilos conductores sobre varias cuestiones y esperamos que pronto se den a la luz porque hace 75 años de que terminó este régimen, el nacionalsocialismo en Alemania, sigue dando de qué hablar, sigue dando mucho material para darse a conocer, se siguen encontrando en las bibliotecas europeas y de muchos lados y en archivos generales de los países y en muchas partes, mucho material inédito que todavía no sale a la luz, que todavía no se da a conocer y día con día vamos encontrando materiales tan interesantes como los que Marcelo nos hace favor de presentarnos en esta oportunidad. Y pues yo siempre he dicho que debemos de conocer la historia para que no se repitan las cosas, para que la gente tome un criterio y no permita que se repitan las cosas, que eso es lo más importante, ¿no? Que hagamos
la aplicación de la democracia en todo lo que vale y ya no permitamos que se vuelva a repetir, ¿no? Y la Sí, verdad, tal cual. yo la verdad soy muy agradecido, Marcelo, por habernos recibido, por platicarnos No, por favor. tus obras que son realmente fascinantes. Agradecido porque es una nueva amistad que espero que la cultivemos con el tiempo, porque Claro que sí. es fabuloso conocerte, es un privilegio. Y que Igualmente. pues vayamos teniendo la oportunidad de ir platicando contigo nuevamente para ir conociendo los avances de tu trabajo, cómo vas con tus avances, para que también la gente que amablemente es lectora aquí en esta región, que es el centro de México, el centro oriente de México, pues pueda conocer todo lo que tantas personas tan fabulosas y tan brillantes como tú realizan en todo el mundo, y que vea que si tenemos pasión y tenemos ganas de veras de salir adelante y de sobresalir y de aportar, lo podemos hacer. Simplemente es cuestión de Ya lo creo. que nos decidamos, ¿no? Pues Exacto. Marcelo, Tal cual. gracias. ¿Algunas conclusiones que nos quieras dar acerca de tu trabajo? Bueno, primero agradecer tus palabras, agradecerte la invitación nuevamente. Para mí también es un honor y es una inmensa alegría poder tener este contacto y que sea el comienzo de una amistad y de contactos nuevos que le permitan a más gente conocer partes desconocidas de la historia. Así que bueno, nada, de vuelta agradecerte la discusión, los conceptos que tuviste para conmigo. Y yo, bueno, encantado de cuando desees a volver a conversar, a seguir contando cosas. Uno tal vez con el apasionamiento que le pone a este tipo de cuestiones se va un poco por las ramas, tal vez se ha hecho un poco engorroso, a lo mejor algún comentario, algún dato aportado, pero bueno, es tan laberíntico todo esto y tan maravilloso a la vez que bueno, un poco a veces puede pasar esto, pero encantadísimo. La verdad estuve muy cómodo y dispuesto en el momento que desees, combinamos y seguimos la charla, como decimos acá en Argentina. No, pues muchas Hay mucho gracias. más para contar de lo que viene y de lo que está escrito, pero bueno, espero que puedan leer mis libros, espero que les interese, que les resulte, que sume, que esa es la idea que yo tengo incluso acá en la Argentina, que creo que he podido dejarlo en claro, que esto es muy importante. Acá en Argentina se habla muchísimo de la grieta, la división entre el que piensa de una manera y el que piensa de otra. Es una grieta que yo creo que ya tiene unos largos 75, 80 años en la Argentina y no logramos saltar, no logramos quebrar. Y los libros que yo escribo, si bien hubo reacciones de gente que, por ejemplo, me decía, no, con Perón y con Evita no te metas, no se puede. ¿Sí? Queda muy claro cuando lean mis trabajos de investigación que no se trata de estar de un lado o del otro, que no se trata de sostener que todos los buenos están de un lado y todos los malos están del otro, en la historia argentina y en la historia mundial, porque de hecho ya hemos visto que uno de los países que mayor declamación hace de las libertades individuales como Estados Unidos fue uno de los mayores contratadores de nazis después de la Segunda Guerra Mundial, así que digamos, hay argumentos que se caen como un castillo de naipes. Lo importante es la información, el dato, el tener el dato a mano, el tener la información, en contar con la información, no para agrandar esa grieta, sino para completar las figuras, que en este caso, bueno, me interesan más que son las de la historia argentina, pero puede suceder con cualquier figura de índole mundial. Así que bueno, esa es un poco la motivación, el tener más información a mano sobre los hechos que hicieron la vida que tenemos hoy, lo que no es algo menor. Así Así es. que bueno, Vaya, de vaya que vuelta sí. agradecerte y decirte bueno que estoy muy, muy, muy contento de haber participado de esta conversación que para mí fue muy interesante.
por el hecho de contactarlos a ustedes, digo, ¿no? Y conocerte a vos y saber que esto puede llegar a muchísima gente a la que les interese el tema, sobre los que escribimos, como a mí me gusta decirme, los periodistas de la historia, ¿sí? A mí me gusta ese término, Así es periodismo fabuloso. de la historia. Excelente. ¿Mm? Tus redes sociales, Marcelo, compártelas, por favor, para quien nos ve en directo o cuando encuentre esta transmisión y pueda saber cómo contactarte si tiene interés por saber más Sí, acerca de lo que sí, haces. sí, bueno, fundamentalmente en Instagram, marcelo.garcia.escritor. Aquí van a poder ver, sobre todo en este espacio, muchas de las cosas más actualizadas. En Twitter, MD García Oficial. Y bueno, luego a través de mi espacio en internet, historiasladob.blogspot.com, allí también van a tener acceso al Facebook desde adentro, en donde no solamente hablo de cuestiones referidas a la Argentina, sino de historias ocultas, desconocidas o no tan conocidas en general. Así que bueno, de esas maneras me pueden ubicar, me pueden contactar y ojalá que esto dé paso a cosas nuevas y interesantes para todos. Me faltó preguntarte solamente tu segundo libro, ¿lo editaste independiente o tienes alguna editorial que No, te lo edita? los dos libros, tanto el de La gente nació a Perón y El tesoro de Hitler, como Perón y la raza argentina, fueron editados a través del sello de Random House, ¿sí? Del grupo editorial, perdón, Random House. El primero a través del sello de Editorial Sudamericana y el segundo a través de Ediciones B. Los dos Ediciones son B. del Perfecto. grupo editorial de Random House. Perfecto. Este, Muy sí, bien. sí, sí, siempre con el apoyo, la verdad, importantísimo de uno de los grupos editoriales más grandes del mundo, realmente. Vaya que La verdad sí. que sí, 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 un Vaya orgullo que y sí, la verdad men. que un logro para mí realmente, ¿no? Porque Sí, sí, sí. este, es una buena manera de difundir este tipo de trabajo, ¿no? Con el apoyo de un grupo editorial importante. Sí, sí. Penguin Random House es un grupo de los más grandes a nivel mundial que tiene presencia en muchísimos países y que afortunadamente está muy preocupado por dar a conocer, y más con esta pandemia, ha estado trabajando mucho en hacer conversatorios con autores y con todo, y por eso pues agradezco mucho la deferencia porque pues a veces dependen de las editoriales, que las editoriales les autorice poder hablar con XY medio o lo que sea, y a veces es difícil poderlos contactar para que puedan platicar, y pues yo sí te agradezco el amable apoyo que me das, porque pues una pequeña librería en un lugar muy pequeño, en un lugar de México, pero que está preocupada por difundir la cultura y la lectura, ¿no? Bien, Y por eso me muy atrevo a bien. estar intentando encontrar autores con cosas que decir, y te agradezco infinitamente habernos recibido. A tu familia también, muchas gracias por Gracias. la oportunidad de cerrarte un ratito, de estar con ellos. Y pues te dejo regresar a tu proceso creativo, porque pues hay que regresar, hay que volverse a poner el traje de escritor y seguir Ya lo investigando creo. y seguir trabajando. Bendiciones infinitas, Muchas gracias. Tocayo, muchas gracias. Igualmente. Que, Gracias a que vos. Dios bendiga a tu familia, a toda la Argentina. Y en las redes de Marcelo Gracias. García también se transmitirá esta plática, tendrá la grabación y él la podrá también difundir en sus redes. Así que saludos a los amigos Claro que sí. argentinos que ven esta plática. Muchas gracias por recibirnos y los espero a todos ustedes en una próxima oportunidad. Gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Saludos.